Yo siempre digo que el cuerpo te suma, te resta, pero al final te pasa la factura. La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta. El sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes es una preocupación creciente. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 35.4% de los niños de 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad, por lo que hoy me he reunido con la doctora Dalila Ábalos, nutricionista, para hablar acerca de los buenos hábitos alimenticios. Doctora, ¿qué es lo que debemos comer o evitar comer para tener un buen hábito alimenticio? Bueno, sin duda alguna la alimentación juega un papel sumamente importante en la vida de los seres humanos. Yo siempre recalco en las consultas a mis pacientes que la clave es la alimentación. Desde el mismo momento en que la madre está embarazada hasta los 2 años de vida, es la etapa más crucial, la más importante del ser humano, sobre todo porque es la etapa donde hay el mayor crecimiento del cerebro. El 80% del cerebro del ser humano crece durante los 2 primeros años de vida. Después de los 2 años hasta los 5 años crecerá el 20% restante. Por lo tanto, la alimentación es crucial. ¿Qué es lo que debemos comer? Pues nosotros siempre decimos que la alimentación tiene que ser variada, es decir, tiene que ser con todos los grupos de alimentos, tiene que ser completa, no más de uno ni menos de otro, y tiene que ser equilibrada. Entonces, ¿qué debemos comer? Principalmente frutas y verduras. Es lo que hemos estado viendo últimamente en los pacientes que nos están llegando debido a la pandemia también, lo que nosotros conocemos como la hambre oculta. Es decir, los pacientes nos están llegando con anemia por deficiencia de hierro, por deficiencia de ácido fólico o por complejo B, esto debido al poco consumo de verduras y vegetales. Así es que, ¿qué debemos comer? Vegetales y frutas, debemos comer carnes, pero que sean magras, es decir, no grasosas, debemos comer cereales porque es un buen aporte también de fibra, de energía, obviamente los lácteos como bajos en grasas o medios en grasas, y en sí así debe ser la alimentación, ¿no? Tiene que ser variada, completa, equilibrada y con los alimentos ya antes mencionados. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes relacionadas con un mal hábito alimenticio? Bueno, hay varias enfermedades provocadas por una inadecuada alimentación, entre ellas la primera, diría yo que es el sobrepeso y la obesidad. Como tú lo mencionaste en la introducción, pues cada vez va en aumento la cantidad de pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, sobre todo niños. Yo estoy viendo muchos niños en mi consulta. Entonces, la obesidad y el sobrepeso es una de ellas. La diabetes es otra enfermedad que por una inadecuada alimentación, en la mayoría de los casos, por falta de actividad física, se da esta enfermedad. También tenemos la presión alta o también llamada hipertensión, tenemos la aterosclerosis, tenemos la anorexia y la bulimia también, que debes haberla escuchado mucho. En fin, son varias enfermedades relacionadas con lo que comemos. Y durante nuestra vida diaria, ¿cuántas comidas podemos o deberíamos comer al día? Bueno, sabes que eso está mucho en discusión. La nutrición o la alimentación siempre está en constante cambio. Lo que decíamos hace 5 años, ahora se dice, bueno, eso ya no hay que hacerlo. Va a depender mucho del paciente, va a depender mucho de la patología que tenga el paciente. Si eres una persona sana, con 3 veces al día es más que suficiente, tu desayuno, almuerzo y la cena. Pero si eres una persona que hace actividad física, aparte de las 3 comidas principales, deben haber 2 buenos refrigerios. Si tienes una enfermedad específica, va a depender de lo que tengas para indicar cuántas veces al día tienes que comer. En el caso de pacientes de bajo peso, porque yo veo pacientes tanto con sobrepeso como niños con desnutrición, a los niños con desnutrición les mandamos a comer de 5 a 6 veces al día. Pacientes con diabetes no más de 3 veces al día. Entonces va a depender del cuadro clínico que presente el paciente y de los hábitos también que tiene el paciente. ¿Cómo podemos saber si nos estamos alimentando bien? Bueno, hay algo que a mí me causa un poco a veces de admiración cuando yo doy alguna conferencia y cuando me hacen esta pregunta yo siempre les digo, bueno, nosotros los nutricionistas siempre nos fijamos muchísimo en el cabello. Para nosotros es una de las claves para saber si una persona está bien alimentada. El cabello tiene mucha proteína, entonces el momento en que una persona no se alimenta bien, este cabello va a perder el brillo, se va a caer con facilidad, van a salir las famosas horquillitas que se nos empieza a decolorar el cabello.
En nutrición nosotros le llamamos el signo de la bandera, cuando empiezan a haber dos colores en el cabello, entonces eso es señal de que algo no anda bien. También hay lo que se conoce como el signo de la vincha, que es cuando le colocas a un bebito un moñito, le sacas y parece que todavía tuviera el moñito puesto, entonces ahí sabemos que algo sucedió. Tenemos lo que se conoce como el signo del pantalón, cuando vemos la piel caída, los glúteos de ese paciente, sea adultos, sea niños caídos, entonces sabemos que hay una mala alimentación. En sí, vamos a ver mucho en el cabello, en la piel, en las uñas, vemos unas uñas hundidas o fácilmente quebradizas, entonces, o con manchitas blancas, todo es señal para nosotros de una deficiencia de algo. Y obviamente el bajo rendimiento son algunas de las señales que nosotros podríamos decir que algo está sucediendo con la alimentación de esa persona. He notado que en la adolescencia nosotros nos preocupamos mucho por nuestra apariencia física y recurrimos a lo que son las dietas. ¿Nos podría contar qué son y si son efectivas y si las recomienda? Depende, va a depender mucho de cómo tú consideres una dieta. Para nosotros es un término que indica que simplemente es el consumo de alimentos tanto en cantidad como en calidad. Va a depender también de la frecuencia con la que tú consumas. Las dietas no son malas, las dietas son adecuadas. También va a depender mucho del estado de salud de una persona. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, ustedes no piensen que están a dieta, sino lo que vamos a hacer es aprender a comer. A veces, o en la mayoría de veces, las personas confunden dieta con un régimen de alimentación. Entonces, normalmente empiezan a hacer restricciones alimentarias y se tergiversa el término dieta. El término de dieta es saludable, pero lo malinterpretamos. Entonces empezamos a dejar de comer, a restringir los alimentos y obviamente eso va a repercutir con el tiempo en la salud de las personas. De acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a la actividad física y de acuerdo al sexo que tengas, es decir, si eres hombre o mujer, van a ir las recomendaciones alimentarias. Entonces nosotros sacamos calorías de acuerdo a lo que acabo de mencionar y de allí vemos la cantidad de proteínas, de grasas, de calorías, de vitaminas y minerales que necesita tu cuerpo. Pero si esa persona no asiste a un profesional de la rama, lo que va a hacer es restringir la alimentación y como consecuencia obviamente va a haber probablemente pérdida de tejido muscular, deshidratación y pérdida de salud. Las dietas no son malas siempre y cuando estén encaminados por una nutricionista o por un nutricionista, que somos las únicas personas que hemos estudiado 6 años para poder dar este tipo de recomendaciones o hacer un régimen de alimentación de acuerdo al paciente y a la patología que presenta. Gracias. Yo creo que este punto es muy importante ya que varias personas queremos adelgazar y en este proceso existen alimentos que nos ayudan a quemar grasa o bajar de peso. Yo he escuchado un sinnúmero de veces de que hay alimentos que queman grasas, pero eso no es cierto, eso no es verdad. Fíjate, desde que nosotros nacemos, sobre todo nosotras las mujeres, nacemos ya con una desventaja, que es que tenemos una mayor cantidad de tejido adiposo, o sea, de tejido graso en comparación con los hombres. Pero no existe alimentos quemadores. A medida de que yo alimento a mi familia, que yo alimento a mi hijo, se dice que hasta los 2 años de edad, dependiendo de la genética de esa persona y también de los hábitos de alimentación, nosotros ya podemos saber si ese niño o esa niña va a tener sobrepeso o obesidad en la edad adulta. Hasta los 10 años debemos cuidar sobremanera lo que un niño consume, porque hay la multiplicación, durante esta etapa hay la multiplicación del tejido adiposo. Es decir, yo nací con un número determinado de células grasas o de células adipositas, pero a medida que yo voy comiendo demasiado en algunos alimentos, se va multiplicando mi cantidad de tejido adiposo. Entonces llega un momento en que ya no hay donde multiplicarse porque ya esto copó el cuerpo y entonces empiezan a aumentar de tamaño. Entonces aumenta brazos, aumenta abdomen, aumenta piernas, pero después de los 10 años esto es irreversible. Lo que se multiplicó ya no hay nada que hacer. Nosotros con un régimen de alimentación o con una dieta, como lo mencionaste tú, lo que podemos hacer es reducir el tamaño de esas células grasas, pero no podemos eliminar el número, o sea, nunca más. De hecho, se hizo un estudio no hace mucho, un grupo de expertos de la Universidad de Harvard hicieron un seguimiento a un grupo de personas
que iban a hacerse una liposucción. De hecho, se hicieron la liposucción. Entonces, determinaron la cantidad de células adipositas antes de la cirugía y después de la cirugía, y se encontró que no había diferencia. Entonces, para mí también fue como un balde de agua fría, porque yo pensé hasta ese momento que las liposucción de alguna manera te ayudaban a retirar la cantidad de tejido adiposo, pero no fue así. Se le hizo un seguimiento durante 2 años y se encontró que 2 años después, estas personas, el 95% de estas personas volvieron a aumentar de peso y volvieron a tener la misma cantidad de células adipositas que tenían antes de someterse a la cirugía. Entonces, lo único que hacen es retirar en el interior de la célula la grasa, pero la célula queda intacta y esta se vuelve a llenar nuevamente. Entonces, lo que hay que hacer es mantener un estilo de vida saludable, o sea, una alimentación correcta, una alimentación variada, equilibrada y completa, como lo acabé de mencionar. Me ha surgido esta duda de que si nuestra alimentación debería variar de acuerdo a nuestra edad. Sí, así es. La alimentación varía de acuerdo a la edad. No es lo mismo un adolescente que una persona de la tercera edad. Imagínate que desde el mismo momento en que nacemos, desde que nacemos hasta los 6 meses, solo debemos alimentarnos con leche materna. Después de los 6 meses iniciamos la alimentación complementaria. Hasta los 2 años tenemos prohibido el consumo de embutidos, de enlatados, de mariscos. Después de los 3 años ya podemos comer muchos de estos alimentos y ya es una dieta un poco más completa. De los 10 años en adelante ya empieza nuestra etapa de la pubertad, de la adolescencia, y obviamente por haber cambios hormonales necesitamos un consumo un poco mayor de calorías. Después de los 18 años, pues ya las mujercitas cuando están menstruando, ya viene pues proceso normal que es la menstruación, necesitamos un aporte más de hierro, un aporte más de calcio. Los varones necesitan un poco más de calorías. Ya entre los 40 años, nosotros las mujeres cambian nuevamente esta parte hormonal, así que necesitamos restringir algunos alimentos y comer otros. Y en la etapa de adulto mayor, pues ya las calorías bajan, ¿no? Ya debemos comer menos que antes, no necesitamos tanta comida porque ya no nos movemos mucho, ya no hacemos mucha actividad física, probablemente haya problemas en la dentadura, entonces cambia un poco la textura, la cantidad, inclusive la composición de la alimentación. Entonces, de acuerdo a la edad va a estar direccionado el tipo de alimentación que debe seguir una persona. Entonces, ¿sería factible afirmar que lo que comemos afecta nuestro rendimiento y nuestras decisiones, por así decirlo, que tomamos día a día? Sin duda alguna que sí. Fíjate que uno de los órganos, todos son importantes, pero uno de los órganos de mayor importancia, sobre todo si hablamos de rendimiento laboral, es el cerebro. Entonces, si nosotros no nos alimentamos bien, obviamente no va a llegar la cantidad de glucosa necesaria, entre otras sustancias que necesitan, para que este paciente o esta persona pueda rendir de manera saludable. Entonces, lo que va a haber probablemente va a ser una falta de concentración, va a haber un cansancio físico, obviamente esta persona va a tener una baja productividad. Imagínate que si estamos nosotros trabajando frente a un computador durante muchas horas, es importante tener una alimentación rica en determinados alimentos que protejan la visión, que protejan la vista de esa persona. Si esa persona pasa mucho tiempo sentada y tiene varices, pues obviamente yo tengo que direccionar la alimentación dependiendo de lo que tenga ese paciente. Lo que comemos va de alguna manera a interferir en bien o en mal en nuestra salud. Muchas gracias. Y en general, ¿podría darnos un menú de comida saludable y fácil de preparar? Bueno, yo leí hace poco que decía, y me llamó un poco la atención esto, decía, es mucho más fácil consumir una pastilla para la gripe que seleccionar una buena alimentación, y eso es así. Algunas personas me dicen, doctora, yo quisiera a veces que existiera una pastilla donde no quisiera cocinar y solo me tomo la pastillita para no comer tanto. Pero hay que disfrutar de la comida. Yo soy de las personas que disfrutan mucho de comer y sin duda alguna hay que saber seleccionar la alimentación. En el desayuno es importante que existan 3 grupos de alimentos muy importantes. El primero es una fruta. Siempre tiene que haber una fruta porque va a hidratar el cuerpo del paciente, le va a proveer de las vitaminas y minerales y sobre todo va a estimular un poco el apetito. El segundo grupo de alimentos que debe estar dentro del desayuno son los cereales, pero los cereales de buena calidad. ¿Cuáles son los de buena calidad? No son los cornflakes, no son los encartonados, tienen que ser los naturales. ¿Cuáles son los naturales? Pueden ser los derivados del maíz, por ejemplo un choclito en el desayuno, el motecito con huevo o con carne, una tortillita de maíz al horno, puede ser canguil en el desayuno, puede ser una tostada de preferencia de pan integral.
la quinoa, la avena son excelentes cereales. Entonces ya sabemos que debe haber una fruta, debe haber un cereal y también un lácteo, ¿no? Semidescremado, leche, queso o yogur. Y si desean una proteína, que puede ser el huevo, un pedacito de carne o de pollo. El almuerzo, es importante que en el almuerzo siempre existan 3 colores, mínimo 3 colores. No es lo mismo que yo me tome una sopa de pollo con fideo y papa, que tiene un solo color, que a consumir una sopa de pollo con alverjitas y zanahorias, que ya tengo 3 colores ahí. La alimentación es nutritiva siempre y cuando existan por lo menos 3 colores. Entonces, si yo hago un almuerzo como un arrocito verde con espinaca, una ensalada de remolacha, que es de color moradito, y una presa de pollo o pescado, ya tengo 3 colores. Entonces, yo sé que esa alimentación es saludable y nutritiva. En la merienda, como ya no hacemos mucha actividad física, ya estamos un poco más tranquilos, estamos un poco más en reposo, es importante que se consuma lo mismo que acabo de indicar, pero en una cantidad menor. Obviamente va a depender también del tipo de trabajo, de la actividad que realice esa persona. Pero en sí, así es como se debe consumir. Y el agua, es importante el agua, ¿no? Alimentación, agua y actividad física es lo clave para tener un estilo de vida saludable. Esta información es de gran utilidad para los amantes de la hora de las comidas. Y tal vez nos podría dar un consejo final. Como les decía, para nosotros es súper importante que las personas valoren mucho la alimentación. Es importante consumir alimentos de temporada, consumir alimentos frescos, que diariamente exista en la alimentación las ensaladas, los vegetales. Los jóvenes de ahora, como tú, Romina, no consumen muchas verduras, no consumen muchos cereales, muchos vegetales, se inclinan un poco más por las harinas. Entonces, para tener una vida saludable, para vivir mucho más, para aumentar nuestra esperanza de vida, cuiden lo que comen. Es importante que ustedes seleccionen bien la alimentación. Eso no significa que de vez en cuando vayan al cine, se coman su canguilcito, se tomen su tecito, no hay ningún problema, pero que aprendan a seleccionar bien lo que consumen, sobre todo en la etapa de mayor crecimiento, que es en ustedes, donde hay cambios hormonales que necesitan una buena variedad, cantidad de alimentos. Muchas gracias, doctora. Personalmente tomaré muy en cuenta sus consejos y gracias por esta entrevista. De nada, un placer.